Buenas. Hola, buenas. Bienvenidos a todos a este simposio sobre hemodiálisis domiciliaria, una realidad creciente en España, y lo es como demuestran los datos del registro europeo. En el año 2016, según este registro, habían 124 pacientes en hemodiálisis en casa en España, un 0,48% del total de la población dialítica. Y 5 años después, en el 2021, ya contábamos con 321 pacientes, un 1,11%. Sin duda alguna, el crecimiento de estos 2 últimos años es muy superior a estos datos ya. Lo que ocurre es que sigue existiendo una gran heterogeneidad, ¿no?, en el crecimiento de la técnica en España. Y es por este motivo que estos foros resultan muy interesantes para ver dónde podemos actuar. Bueno, pues muchas gracias a la SEN y al comité organizador por concedernos este espacio en el Congreso para hablar, como ha dicho muy bien Alejandro, de esta técnica o de esta realidad cada vez más creciente, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, al igual que en las otras mesas, haremos el coloquio, las preguntas, un poco la discusión al final conjunta, ¿no? En primer lugar, bueno, pues voy a dar paso al primer ponente, al doctor Pablo Molina, de Valencia, experto en nutrición, hemodiálisis y firme convencido defensor de la hemodiálisis domiciliaria, que nos va a hablar de cómo crear un programa de hemodiálisis domiciliaria desde cero. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Suso. Muchas gracias a la sociedad por la oportunidad. Yo creo que 8 años después de poner en marcha, junto con todo el equipo, un programa de hemodiálisis domiciliaria, pues para mí es un placer y un reto, contar en 15 minutos lo que me hubiera gustado oír hace 8 años. Y bueno, quiero hacerlo, como siempre, lo más práctico posible para intentar captar a gente que salga de aquí convencida. Y lo primero que hablaría yo en este camino que vamos a seguir en los siguientes 15 minutos es por qué empezar y nombrar rápidamente cuáles son los beneficios, hasta explicar cómo pautar la primera sesión de diálisis, qué monitores tenemos, qué acceso vascular utilizar, cómo lo medimos. En ese trayecto hablaremos de qué barreras nos vamos a encontrar, del personal, del paciente y también económicas. Yo creo que sobre todo son las que nos pongamos nosotros mismos. Hablaremos también de cómo formar al paciente y al personal dentro de una organización y estructura en el cual es fundamental la comunicación continua. Y es muy importante también, sobre todo, elegir al paciente y sobre todo al primer paciente, porque una vez tengamos al primero, el efecto dominó está asegurado. Como siempre, necesitamos, aquí el nefrólogo es simplemente casi un espectador, porque el verdadero trabajo lo va a hacer el paciente y la enfermera. Así es que, por favor, no queremos equipos multidisciplinares, sino interdisciplinares, todos trabajando en la misma dirección. Y bueno, ¿por qué empezar? Pues por una razón muy sencilla. Fijaos, aquí es donde estamos cuando nos dializamos en el hospital o en el centro, en la zona de confort, pero ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Mortalidad del 15%, calidad de vida mala, excepto justo el domingo, que es el salto de fin de semana. Y si salimos de ahí es cuando aparece esto. Esto que tenemos aquí, que os pongo en grande, pues está pixelado por motivos obvios, pero aquí tengo a un paciente en hemodiálisis domiciliaria que me envió esta foto por WhatsApp hace unos meses y me gustaba porque salía su hija y también su madre de 90 años, que es a la que él cuida como cuidador principal. O sea, estamos hablando que el paciente de diálisis es cuidador principal de su madre. Bueno, y claro, beneficios, a nosotros nos encanta ver la supervivencia, algunos también ver el hueso, la anemia, la dosis de diálisis, etcétera, etcétera, y eso está clarísimo. Clarísimo, este es uno de los últimos registros que tenemos y veis cómo las curvas de supervivencia son similares al trasplante de donante cadáver, solo un poquito mejor las de donante vivo. En nuestra experiencia, ¿verdad?, con esos primeros pacientes en diálisis que publicamos hace tiempo, pues fijaos cómo la mortalidad era del 15%,
pero no anual como ocurre en la hemodiálisis en centro, sino a los 4 años. Del mismo modo, observábamos mejoría en la anemia, en la dosis de la respuesta a agentes eritropoyéticos, menor usos de quelantes, etc. Pero realmente donde empieza la magia es en lo que percibe el paciente y nos va a decir cosas como la diálisis se adapta a mi vida y no mi vida a la diálisis, puedo improvisar, te sientes bien porque eres capaz de cuidar de ti mismo, puedo comer casi de todo y además puedo acabar la diálisis y voy a por mis nietos. Todo esto son frases reales que nos han ido contando estos años. Y es que está clarísimo que una diálisis en casa nos permite copiar al riñón normal. Fijaos, esto es lo que hacemos en el centro, donde estamos tan tranquilos. Tenemos que hacer barotrauma, es decir, sobredializar al paciente con rampas, hipotensiones, náuseas, fatiga postdiálisis, para que no llegue demasiado infradializado a la siguiente sesión de diálisis con edema, hipertensión y disnea. Ahí está la ventaja de esta técnica que nos permite una diálisis corta diaria. De una manera más científica hay un montón de papers donde nos demuestran cómo la calidad de vida de cualquier esfera mejora y cómo, por ejemplo, el tiempo de recuperación postdiálisis pasa a ser de 7 horas únicamente con este tipo de diálisis. Además, tiene la ventaja de menores costos, como luego contaré. Luego, por tanto, vamos a empezar a convencernos y pasamos a ver qué barreras debemos vencer. Y la primera y más importante es la de los profesionales. ¿Por qué? Porque históricamente no hemos estado formados en terapias domiciliarias y si no estamos nosotros formados, lógicamente no vamos a informar al paciente. Fijaos, esto es una encuesta que ha presentado la doctora Ana Sánchez Escuredo, que acaba de estar rotando en Canadá, y nos encontramos con algo desolador. Hace una encuesta a 300 profesionales de España, la mitad dice que no tiene un conocimiento mínimo de la técnica, nos dice que mejora, están convencidos de que mejora la calidad de vida, pero fijaos que nos dicen que sobrecarga a los familiares, que medicalizas el domicilio, que vas a tener más. Pues todo esto en realidad son prejuicios y mitos. Por el contrario, lo que nos dicen es que además no lo considera una técnica suficientemente segura, cuando lo que entendemos como segura, como referencia, produce un 15% de mortalidad al año. Pero, sin embargo, los profesionales escogeríamos en el 91% de los encuestados esta técnica. O sea que hay una absoluta ambivalencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Luego, otra de las barreras viene por parte de los pacientes, ¿no? Y sobre todo nos piden que lo que más temen, y digo temor y no miedo, es a la seguridad. Yo siempre digo que es mucho más fácil manejar un monitor de diálisis domiciliaria que, por ejemplo, un coche y las consecuencias pueden ser mucho peor. Aquí tenéis algunas frases originales: temor a las alarmas, ¿qué pasa si pita? Temor a la autopunción de fístula, puedo estropear la fístula de mi mujer. Son frases que, desde luego, con formación van a ser del todo eliminadas. Las terceras barreras son las tecnológicas y yo creo que esto es una excusa. Fijaos, cuando se crea el primer programa o los primeros programas de diálisis a finales de los 60, el 40% con tecnología previa a que el hombre llegara a la luna, el 40% se hemodializaban en su casa. ¿Qué ocurrió después? Que ese 40% se redujo a menos del 1%, al 0,5%, simplemente porque el Medicare, en este caso, o aquí el Sistema Nacional de Salud, subvencionaba los centros y eso ya es historia. Actualmente disponemos no solo de monitores convencionales, sino monitores de bajo flujo que ofrecen una cantidad de ventajas tecnológicas que hace que estas barreras deben ser eliminadas. Y de hecho nosotros durante estos años, pues fijaos cómo empezamos con una paciente en el año 2013 y realmente los hitos tecnológicos que hemos ido teniendo fue sin duda la llegada del primer monitor portátil NxStage, ahí, entre el año 2013, lo que supuso un cambio de paradigma.
Ventajas vinieron progresivamente con la aparición de Fisidia, que nos ofrece ya una diálisis de bicarbonato. Y ya, por último, tenemos barreras económicas, que en bruto sí que cuesta más a la semana que la diálisis concertada, pero en cuanto uno mide otros factores, como son las hospitalizaciones, caen un 40%, de manera que menos ingresos, menos medicación, como he descrito antes, está claro que el balance es favorable a la hemodiálisis en casa. En cuanto a la organización y estructura, pues realmente, fijaos, esto por tiempo no me puedo entretener, pero esto es lo que tenemos. Un equipo coordinado en el cual compartimos enfermeras de ERCA, DP y HDD, ¿vale? Y 2 médicos no dedicados exclusivamente. Y esa es la clave. Se me ha olvidado además meter en la foto a los compañeros de exclusivamente diálisis peritoneal y las compañeras también de trasplante, porque nos nutren y hacen que trabajemos de manera coordinada para ofrecer esta técnica cuando otro tipo de técnicas no son posibles. Fijaos que este modelo PSET nos ha permitido, que sería este escenario en el cual conviven la peritoneal y la hemodomiciliaria, no compiten, sino que se nutren, nos ha permitido tener un 40% de pacientes incidentes en técnicas domiciliarias o en trasplante renal anticipado. Pasamos entonces a elegir al paciente. Y las indicaciones es cualquier paciente es candidato, incluso una enfermedad renal oculta, se le pone un catéter, tenemos experiencia, empieza así y cuando tenga la fístula desarrollada 3 meses después se le reentrena en la autopunción de la fístula, no hay ningún problema. Claro que hay contraindicaciones, pero si os fijáis son aquel que no tenga acceso vascular y aquel que pues no sea capaz de cuidar de sí mismo. La falta de cuidador, como hemos presentado esta mañana, realmente no es en absoluto una contraindicación en muchos de los pacientes. Fijaos, esta es nuestra experiencia hasta ahora, son 50 pacientes en estos años, una edad media de 55 años, con una larga permanencia en diálisis. Hemos ido utilizando únicamente, conseguimos los primeros años un monitor convencional y el salto fue con el monitor portátil, como tenéis ahí. La mayoría con fístula, un paciente con prótesis y un 20% de catéteres. Fijaos como la mayoría se hacen la diálisis solos, solo un 44 o la mitad de manera asistida. Y como he comentado esta mañana, pues realmente no hay diferencias en la supervivencia del paciente ni en la técnica en que se lo haga solo o se lo haga con la ayuda de un familiar. El primer paciente sí que os recomiendo es que sea un paciente experto de largo recorrido porque va a generar un efecto dominó. Tú ya no tienes que negociar nada, simplemente los dejas solos y todo el paciente que tenía alguna duda se le disipa automáticamente. Y por último, ¿qué hacemos con la primera sesión de diálisis? ¿Cómo la pauto? ¿De qué dispongo? Pues bueno, es verdad que tenemos posibilidad de hacer hemodiálisis en casa con monitor convencional. El grupo de Castellón, por ejemplo, tiene una amplia experiencia y muy buenos resultados, pero nosotros, bueno, realmente en nuestro caso hemos iniciado o dimos el salto con los monitores de bajo flujo. Empezamos con el NX6, que nos ofrece bolsas de lactato o depósito de agua directamente de toma del grifo. Y posteriormente disponemos de Fisidia con las ventajas de que ofrece bicarbonato y además ya telemonitorización. Estos fueron los grandes hitos, yo creo que fueron 3. El primero, la llegada en junio del 2014 de este primer monitor sencillo, portátil, con muy poca curva de aprendizaje, que no precisaba instalación de luz o agua, portable, versátil, permite incluso hacer hemodiálisis nocturna. Y en cuanto a las dudas iniciales que teníamos, sobre todo en cuanto a la dosis, porque claro, veías ahí un filtro pequeño, un baño de diálisis tan lento, que pasabas de 500 a 800 mililitros minuto a, fijaos, a 120, 150 mililitros minuto, saturaré el baño, no dializaré.
Y lo que ocurre es como cualquier otra cosa en la vida. Si yo aumento la frecuencia, compenso sin duda ese menor rendimiento por sesión. Fijaos que ya hace años revisamos casi 3.000 sesiones de diálisis y fijaos cómo a nivel de la derecha toxinas difíciles como es el fósforo se eliminaban significativamente mejor con ese monitor pequeño, portátil, que con la hemodiafiltración en línea con alto volumen convectivo, o lo mismo con la beta-2 microglobulina. Tenemos datos, pero por falta de tiempo no los puedo presentar, de la tesis doctoral de la doctora González Moya, en el cual además hemos calculado aclaramientos en baño de diálisis y la respuesta es asimismo excelente. La siguiente opción que nos llegó fue el monitor Fisidia, que nos ofrece ya otro nivel a nivel de la posibilidad de utilizar elegir el dializador que queramos, posibilidad de utilizar bicarbonato, telemonitorización. Cada semana nos llega un Excel con las sesiones que se ha hecho el paciente, en el ejemplo lunes, miércoles, jueves, viernes, domingo, cómo han ido las tensiones, las presiones, etcétera. Y además nos permite hacer algo que es retrofiltración interna. A través de un sistema patentado por ellos, son capaces durante la sesión de ir abriendo y cerrando la línea de salida del efluente del dializado, de manera que aumenta la presión transmembrana y eres capaz de fijar exactamente cuál es la convección interna que quieres obtener. Por último, este mismo año tuvimos la posibilidad de, añadiendo simplemente detector de fuga, tanto en la zona de punción como en esta bandeja que veis aquí debajo, la detección de fugas, y como hemos presentado en el póster que tenéis disponible, pues ya tenemos a 2 pacientes en hemodiálisis domiciliaria nocturna con este monitor en X-Stage. Llevamos 15 minutos, tengo que parar, os recomiendo nuestro manual que Alejandro coordinó y también tenemos la opción de, para aquel interesado, el primer máster también que estamos haciendo ya, este curso de formación en técnicas domiciliarias. Como conclusión, simplemente deciros que me ha sido muy difícil expresar lo que nos compensa el tener un programa de hemodiálisis domiciliaria al ver cómo están nuestros pacientes, que realmente el resultado es comparable al de un programa de trasplante, una persona feliz e integrada en una vida casi normal y, por favor, abandonen su zona de confort. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es la doctora Slon de Pamplona. Ella es una gran conocedora, referente y pionera de esta nueva fase de la hemodiálisis domiciliaria en España, que nos va a hablar sobre retos y factores de éxito de los programas de hemodiálisis domiciliaria. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Y para mí es un placer estar con todos vosotros el día de hoy, a pesar de que estamos casi al final del Congreso y esta sala realmente hay bastante gente. Así que muchas gracias por estar aquí. Y durante los siguientes minutos, bueno, primero agradecer a Pablo porque realmente su presentación ha sido prácticamente una introducción perfecta para mi charla, porque muchas de las cosas que yo quería mencionar, pues Pablo ya las ha abordado de una forma más especial. Así que después de escuchar la sesión previa, podemos darnos cuenta que la hemodiálisis domiciliaria proporciona múltiples ventajas a nuestros pacientes y cada vez tenemos más evidencia de esto. Y, como bien lo ha comentado el compañero, no solo en mejorar la supervivencia, sino y sobre todo en mejorar su calidad de vida. Y estos son los datos del RER, porque en el RER, aunque metemos datos de hemodiálisis, de peritoneal, nunca se ejemplifica en las sesiones qué es lo que está pasando con la hemodiálisis domiciliaria. Pues he pedido los datos al RER y os muestro hoy esta gráfica para que veáis que realmente la hemodiálisis domiciliaria es una opción creciente en España en los últimos años, debido a múltiples motivos, pero sin embargo, aunque sí que es una opción creciente y llamativamente creciente a partir del 2015-2016, podemos ver que hemos subido del 0,15%
del porcentaje de pacientes que están en hemodiálisis domiciliaria frente a los de hemodiálisis en centro a 1,2. Ese es un crecimiento bastante importante. Pero a pesar de este crecimiento tan importante que demuestra que vamos haciendo las cosas bien, vemos lo que se presentó en el registro nacional hace 2 días y podemos ver que la hemodiálisis domiciliaria no está en el registro. No tenemos los datos ahí. ¿Por qué? Porque los datos todavía siguen siendo los números insignificantes en comparación con el resto de modalidades de tratamiento. Así que no hay cabida en esta gráfica para 1.2. Así que todavía tenemos mucho por hacer. ¿Y por qué? Pues Pablo ya lo ha comentado en su charla también. Este crecimiento está siendo difícil por la presencia de barreras o retos que en cada sitio son diferentes y de los que tenemos que ir buscando soluciones o claves de éxito para poder afrontar estos retos. Tengo que decir que una sola solución no vale para todos. Lo que ha valido para Pamplona puede ser que no valga para Valencia o que no valga para Castellón, pero sí que es importante analizar cuál es la situación en cada sitio e individualizar la situación en cada centro para localizar las barreras y poner solución a esto. Y a manera general, lo que sí que tenemos que saber es que existen muchos retos, muchas claves para hacer que un paciente que empieza su vida en tratamiento renal sustitutivo, específicamente en diálisis, vamos a dejar el trasplante a un lado, tiene muchos motivos para poder ir a casa, pero también tiene muchas facilidades para ir a un centro. Así que realmente durante esta charla vamos a tratar de abordar de forma muy concreta en 15 minutos, porque eso es lo difícil, hablar esto en 15 minutos, de cuáles son los retos y cuáles son las claves para hacer que nuestro paciente que empieza su tratamiento renal sustitutivo en diálisis termine en casa y no termine en el hospital. Y para ello vamos a abordar diferentes aspectos económicos, de educación, de infraestructura. Y cuando hablamos de esto, lo primero que la gente piensa es que es lo económico el principal reto. Y sí, probablemente lo económico es de los retos principales o de los retos iniciales para poner en marcha un programa. Pero quiero que nos demos cuenta que no solo es tener acceso a esta terapia, poder pagar esta terapia, sino que hay otros muchos retos que tenemos que tener en cuenta que van más allá de lo económico, como lo que puede ser la educación al paciente y tener una infraestructura y una organización necesaria para poder llevar a cabo este tratamiento. Y con la hemodiálisis domiciliaria, todos esos retos realmente son muy importantes. No hay ninguno más importante que otro, pero sí que es verdad que necesitamos tener todo esto solucionado para poner en marcha y para que funcione bien un programa de hemodiálisis domiciliaria. Y estos retos o estas claves no son en un solo momento. Os muestro este gráfico porque realmente me ayuda a ejemplificar que cuando buscamos factores de éxito o factores claves para un programa, tenemos que pensar en diferentes momentos. En el momento del reclutamiento, en el momento del entrenamiento de los pacientes y sobre todo en el momento del mantenimiento de este paciente en domicilio. Así que de forma muy breve, durante estos minutos, intentaré daros toda la evidencia que he tratado de revisar, pero también añadiré parte de nuestra experiencia de nuestra unidad y pondré algunos ejemplos que nos han funcionado, que nos han valido para poder solucionar estos retos. Y el primer, digamos, apartado, vamos a centrarnos en los retos o en las claves en el momento del reclutamiento y del entrenamiento. Y de aquí estamos hablando principalmente de pacientes incidentes, pero también luego hablaremos de pacientes prevalentes. ¿Y cuál es el principal reto o factor de éxito? Pablo ya lo ha comentado y me ha encantado, pero lo vuelvo a decir, realmente el factor de éxito principal es que es un buen equipo, tanto de nefrólogos como enfermeras, bien formados y entusiasmados para poder llevar a cabo este tratamiento. Y realmente, en todas las revisiones y en toda la literatura que podáis mirar acerca de esto, en todos los puntos se dirá que el factor clave de una unidad de técnicas domiciliarias, especialmente de hemodiálisis domiciliaria, es clave que haya personal médico y enfermería bien formado para que sea un éxito este tratamiento. Pero no solo personal médico y enfermería bien formado, y Pablo también ya lo ha comentado, el paciente bien informado. ¿Por qué? Porque muchísimos de los pacientes
no están informados y perdemos oportunidades de darles y ofertarles este tipo de tratamiento. Realmente está demostrado que los pacientes que se les oferta este tratamiento, se les informa de ese tratamiento, son de las cosas más críticas de los pacientes que están más motivados, lo que hace que un programa funcione o no funcione y que elijan o no elijan una modalidad de tratamiento. Y para ello, como sabemos, los pacientes tienen diferentes opciones de tratamiento a lo largo de su vida, pero para asegurarnos que no están, digamos, mal informados, tenemos que estar siempre insistentes en que hay que dar información completa de todas las opciones disponibles para que él sea el que elige la opción que mejor se adapte a sus circunstancias, sus necesidades y sus objetivos. Y esto mediante el proceso de toma de decisiones. Y se ha visto, y lo veréis en todas las literaturas, que este proceso de toma de decisiones en la educación es crítica, es un factor de éxito para poder poner en marcha un programa de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, en resumen, para que un paciente pueda llegar a domicilio. Y al hablar de hemodiálisis domiciliaria, tenemos dos partes del reclutamiento. Una parte de pacientes incidentes que provienen de ERCA, pero una buena parte también de pacientes prevalentes. Y me ha encantado la charla previa que hemos tenido del compañero francés, en el que nos ha abierto los ojos de que hay muchos pacientes que podemos reclutar para hemodiálisis domiciliaria prevalentes, no incidentes, que provengan de otras opciones de tratamiento. Y en estos casos tenemos que insistir en que hay que dar información completa de todas las opciones, no solo al inicio del tratamiento, sino siempre que se necesite un cambio. Y ahí es donde quiero dar un poco énfasis en que no solo el equipo de ERCA es el que tiene que estar formado y creyente en las opciones de tratamiento, sino que todo el equipo. Quiero insistir que para que se favorezcan las opciones domiciliarias y la hemodiálisis domiciliaria, tiene que haber un equipo que crea en casa, que desde el trasplante, cuando falla el trasplante, vayan a hemodiálisis domiciliaria, cuando falle el ADP, vayan a diálisis domiciliaria, pacientes que han ingresado, que es un ingreso agudo y puedan pasar a hemodiálisis domiciliaria, en resumen, que todo el equipo crea en los tratamientos domiciliarios. Y para todo esto, tanto el reclutamiento como para posteriormente el entrenamiento, tiene que haber una estructura bien formada, una unidad que sea capaz de asumir a todos esos pacientes. Y aquí es donde muestro nuestro ejemplo, que me da, Pablo lo acaba de mencionar también, nuestra unidad está formada por ERCA, diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria en una sola unidad integral. Y creo que esto es digamos, un factor clave para el funcionamiento y el crecimiento de este tipo de tratamiento. Dejando a un lado ya el reclutamiento de pacientes, pues ya tenemos el paciente disponible, ya lo hemos convencido para hacer diálisis domiciliaria, en este caso hemodiálisis domiciliaria. ¿Qué factores clave o qué factores de éxito tenemos en el entrenamiento? Y en el entrenamiento está claramente demostrado que a más sesiones de entrenamiento, mejor resultados de supervivencia de la técnica a largo plazo. Pero durante el entrenamiento, y esto hay que tenerlo muy claro, es clave para que tengamos éxito en nuestro programa, porque durante el entrenamiento es cuando vamos a animar a nuestros pacientes a que puedan hacer este tipo de tratamiento y sobre todo es el momento clave para ver si un paciente es apto o no lo es. Y pasando el entrenamiento, hay un factor crítico que todos lo sabemos, y Pablo ya lo ha comentado, el acceso vascular. Realmente es uno de los retos más importantes que tenemos en casa y lo tenemos que saber. El acceso vascular es lo más complicado, pero aquí en estos, digamos, tips de puntos clave de cómo favorecer la hemodiálisis domiciliaria, tengo que deciros que es verdad, la fístula arteriovenosa es la primera opción de tratamiento, pero no podemos negar esta opción de tratamiento a gente que tenga catéter o que no le funcione bien la fístula. Así que en algunos grupos de pacientes el catéter facilita elegir y facilita continuar en hemodiálisis domiciliaria. Los avances tecnológicos no me voy a detener, Pablo ya ha hablado de ellos con mucho más detalle, pero sí que es verdad que un factor de éxito y un factor clave en el crecimiento de este tipo de tratamiento ha sido los dispositivos diseñados más sencillos, que ¿qué es lo que han hecho? Facilitar el enseñar, facilitar el aprender y sobre todo facilitar el implementar.
Pasando ya, hemos dejado a un lado los factores o los retos del reclutamiento, vamos a dejar al lado los factores del entrenamiento y ahora nos vamos a centrar en los últimos minutos en los factores claves relacionados al mantenimiento. ¿Y por qué al mantenimiento de pacientes en esta técnica? Porque lo importante no es que lleguen a casa, lo importante es que permanezcan en casa, la supervivencia de la técnica. Y muchas veces nos centramos en cómo reclutar pacientes, de dónde los sacamos a los pacientes, pero los tenemos que centrar y uno de los factores clave de un programa de hemodiálisis domiciliaria es hacer que los pacientes permanezcan en este tipo de tratamiento. Así que durante estos últimos minutos que nos quedan, pues centraré, digamos, algunas ideas para buscar de dónde podemos encontrar retos, dónde podemos encontrar soluciones en lo que se refiere a supervivencia de la técnica. Y aquí hay prácticamente 3 áreas muy concretas: retos relacionados con el paciente, retos relacionados con el centro y retos que van directamente relacionados con la complejidad de este tipo de tratamiento. ¿Y cuáles son como las recomendaciones que no podemos olvidar para que esto funcione? Pablo también ya lo ha comentado, tenemos que tener una comunicación 24/7 con nuestros pacientes en casa. Tenemos que hacer que puedan comunicarse con nosotros para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier problema que pueda surgir. Con revisiones periódicas, pero al margen de las revisiones periódicas, en cualquier momento que puedan necesitar. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Parte de los obstáculos que tenemos es que muchas veces los pacientes se sienten solos. Y esto es uno de los retos más importantes que tenemos que evitar. El paciente nunca se tiene que sentir solo en casa. Tiene que saber que a una llamada de teléfono se puede comunicar con nosotros. Otra de las estrategias es los reentrenamientos. En las revisiones periódicas nos damos cuenta perfectamente, los que llevamos a estos pacientes, que hay fallos que cometen porque se les olvidan o porque dejan de hacer cosas que realmente eran importantes. Así que durante las revisiones tenemos que tener muy claro qué paciente necesita reentrenarse para evitar el fallo de técnica. También tenemos que tener muy claro que durante el tiempo que lleven los pacientes en diálisis domiciliaria, especialmente hemodiálisis domiciliaria, hay un cansancio tanto del paciente como del cuidador que hay que detectar y hay que poner solución. ¿Y cómo se pone solución a esto? Durante periodos de descanso. Se llaman respite, pero realmente es vacaciones de hemodiálisis en casa y es que el paciente venga al hospital durante unas temporadas. Y siempre, durante todo el tiempo, sentirse que el personal sanitario está ahí para apoyarlos y para ayudarles en todo momento. ¿Y cómo logramos esto? Con una estructura bien montada. Bien montada, ¿por qué? Porque el centro es una de las claves para lograr este éxito. ¿Y por qué lo digo? Vuelvo a mi diapositiva principal. El organizar nuestra unidad con ERCA, con diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria, hemos podido solucionar todos estos retos, hemos podido, digamos, dar abordaje a todos estos problemas. ¿Y qué ha pasado? Que este es el resultado de lo que tenemos y os quiero mostrar cómo en los últimos años nuestra unidad tiene un 13% de proporción de pacientes en centro con respecto a hemodiálisis de casa y como os mostré al inicio, en España lo general es 1,2. O sea, con todos estos tips o ideas que os he mostrado, hemos logrado tener un 13% de proporción de paciente en hemodiálisis con respecto a hemodiálisis domiciliaria. ¿Y todo esto para qué? Pues para lo del principio, para ayudar que cada día haya más pacientes con mejor calidad de vida e incluso con mayor supervivencia. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, y por último vamos a dar paso a la doctora Bajo, bueno, por todos conocida y referente en técnicas domiciliarias, que nos va a hablar de la modalidad de hemodiálisis domiciliaria nocturna como una opción que, como ya hemos visto, que empieza en España. Adelante, Uxi. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a la Sociedad Española de Nefrología que me permita estar aquí y a mí también me alegra mucho que hoy, el último día y hasta ahora, haya tanta gente en este simposio sobre
hemodiálisis domiciliaria. Bueno, la historia de la hemodiálisis nocturna en casa no es actual, es antigua y va unida a la historia de la hemodiálisis y de la hemodiálisis en casa. El primer paciente que estuvo en hemodiálisis nocturna en casa fue en el año 1963 en el Reino Unido, y luego hubo un programa que se desarrolló en Canadá en los años 90. Posteriormente, el interés por esta técnica pues, ha sido variable y ha disminuido. Hay muy poca información sobre el número real de pacientes que hay. Estos datos que les pongo aquí fue de un registro que se hizo en el año 2010, los últimos datos, que corresponde a Estados Unidos, Canadá, Australia y Francia, que reunía un número importante de pacientes. Y en España, por fin, pues podemos tener los primeros pacientes que, como nos ha dicho el doctor Molina, pues han empezado en este año en nuestro país. ¿Cuál sería el esquema de la hemodiálisis domiciliaria nocturna? Bueno, pues el esquema puede ser diverso. Habitualmente se les puede dializar entre 3 y 6 días a la semana, con un tiempo también entre 6 y 12 horas. Generalmente se adapta al sueño del paciente. Se utilizan flujos de sangre bajos, generalmente entre 200 y 250, y un flujo del baño de diálisis también más bajo, incluso inferior que en la hemodiálisis diaria domiciliaria. No es imprescindible cuidador, hay experiencias de pacientes que lo hacen solos en casa. No se necesitan monitores específicos, se pueden hacer tanto con monitores convencionales como con los monitores portátiles. Se deben utilizar sensores para detectar fugas del líquido y la sangre de diálisis y, bueno, pues hay posibilidad, dependiendo de los monitores, que haya algún tipo de control remoto. Los beneficios de la hemodiálisis domiciliaria nocturna son grandes. Pablo ha comentado muchos de ellos porque van claramente unidos a los beneficios de la hemodiálisis en casa. Es verdad que la evidencia es escasa, porque no hay oportunidad de hacer grandes estudios ni estudios randomizados, que generalmente son estudios observacionales de pacientes, pero bueno, cuando queremos verla, realmente la evidencia, tenemos que basar nuestra forma de actuar entre la evidencia disponible, la experiencia clínica y también los valores y las preferencias de los pacientes. Por lo tanto, los datos que hay yo creo que son relevantes en este sentido. Y cuando vemos el aclaramiento que nos suceden las distintas opciones de tratamiento renal sustitutivo, vemos que el trasplante está aquí en el tope, pero la segunda opción que tenemos, que nos da un mayor aclaramiento de moléculas, es la hemodiálisis nocturna. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues todos estos que les voy a mostrar son muchos de los beneficios que se han demostrado. Hablaremos sobre todo de la supervivencia y de los beneficios a nivel de la enfermedad cardiovascular. Hay un mayor aclaramiento de solutos, hay una disminución del número de fármacos que toman los pacientes, lo cual tiene bastante relevancia en pacientes polimedicados como son los que atendemos. Se reduce la sintomatología relacionada con la enfermedad renal. Se mejora el ciclo fisiológico del sueño, hay un mejor control de la anemia, hay un aumento de la fertilidad y mejora los resultados en las pacientes embarazadas. Esto es muy importante para determinado grupo de pacientes que puedan quedarse embarazadas. Favorece, por supuesto, el empleo y es una técnica coste efectiva. Y además hemos visto hoy también que es una técnica más sostenible, más ecosostenible que otras modalidades de diálisis que hacemos en el hospital. En cuanto a la supervivencia, bueno, hay muchos estudios. Esta es una revisión muy reciente que compara o evalúa casi todos los estudios que hay en este sentido, y los beneficios en la supervivencia vienen derivados de dos aspectos. Los beneficios derivados de una diálisis intensiva por la oportunidad de aumentar tanto el tiempo de la diálisis como la frecuencia de la misma, y luego los beneficios derivados del tratamiento en el domicilio, que son beneficios fundamentalmente para el propio paciente. En cuanto a la supervivencia, no les voy a presentar muchos datos. Estos son algunos estudios que muestran la ventaja de la hemodiálisis nocturna
con respecto a la hemodiálisis en centro. Aquí vemos este estudio que compara con los datos del registro americano o este otro, y un estudio un metaanálisis reciente pues muestra en relación con la hemodiálisis nocturna, pues hay sobre todo 2 estudios observacionales con más pacientes que han mostrado claramente un beneficio de la supervivencia. Y también se han comparado estudios en relación con el trasplante renal. Todos sabemos que el trasplante renal es la modalidad de tratamiento renal sustitutivo de elección para los pacientes que se pueden trasplantar, pero también todos sabemos que hay pacientes que tienen dificultades para trasplantarse, que no se pueden trasplantar por distintas razones, muchas veces jóvenes. Y aquí pues se muestra cómo la hemodiálisis nocturna tiene una supervivencia similar al trasplante renal de donante cadáver, no así al de donante vivo, que es la curva que está por encima. Por lo tanto, esta opción debería ser planteada como un puente hacia el trasplante o incluso una alternativa para aquellos pacientes que, como decimos, tienen dificultad en conseguir un órgano de diálisis. El otro gran beneficio de la hemodiálisis nocturna es la enfermedad cardiovascular. En este consenso que ha habido de una conferencia sobre insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, vemos cómo se sitúa la diálisis nocturna en casa en el punto más alto de beneficio para estos pacientes, solo con el trasplante renal por encima de la misma. Y es que uno de los problemas que tienen nuestros pacientes es la sobrecarga de líquidos continuada, ¿no? Que muchas veces lleva a que haya un mal control de la tensión arterial, favorece la hipertrofia ventricular izquierda y la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, pues nos enfrentamos a que estos pacientes, para mejorar esa situación, hacemos una tasa de ultrafiltración utilizamos alta, da complicaciones a nivel de la diálisis con hipotensiones, etcétera, y en general tiene una repercusión negativa a nivel cardiovascular para el paciente. Las tasas de ultrafiltración más bajas se han asociado con una menor mortalidad. Y se recomienda pues que estas tasas sean, siempre que sea posible, inferiores a 7 mililitros kilo hora para mejorar los resultados en cuanto a supervivencia de los pacientes. Otros de los beneficios que se han mostrado a nivel cardiovascular de la hemodiálisis nocturna es que favorece el remodelado cardíaco y la hipertrofia ventricular izquierda. Aquí vemos datos, comparación en centro, de mejoría de la hipertrofia cardíaca y de la fracción de eyección, y también un mejor control de la tensión arterial y disminución de la necesidad de hipotensores. Muchos de estos pacientes pueden abandonar totalmente el uso de estos fármacos. Esto es un metaanálisis sobre los distintos efectos. Ven cómo en todos estos estudios la hemodiálisis nocturna tiene efectos beneficiosos sobre estos aspectos tan importantes para nuestros pacientes. También debido a una mayor frecuencia y tiempo de diálisis, hay un mejor control del fósforo, como vemos en este estudio con hemodiálisis nocturna, y una disminución importante en el número de fármacos o de quelantes utilizados para el control del mismo. El otro gran grupo de beneficios son los relacionados con la calidad de vida del paciente. Pablo ya nos los ha contado y bueno, pues todos los que hemos tratado pacientes en hemodiálisis domiciliaria y entiendo que con la nocturna aún más, vemos los beneficios que para el tipo de vida del paciente, su calidad de vida, la sintomatología que presentan, mejoran claramente con la hemodiálisis domiciliaria. Y luego la disponibilidad de tratamiento libre, del tiempo libre, la posibilidad de hacer una diálisis a medida según las necesidades del paciente, y también la posibilidad de compaginar la hemodiálisis nocturna con la diaria frecuente en función de lo que requiera cada paciente. ¿Y cómo la vamos a prescribir? Bueno, pues es muy importante individualizar y adaptarnos un poco a las necesidades del paciente. Tenemos que atender 2 aspectos, la ultrafiltración y el aclaramiento de solutos, y no existe una prescripción única. Yo creo que es muy importante hablar con el paciente y ver un poco, dentro de sus necesidades y de los objetivos que nos planteamos,
cuál sería la mejor opción o la mejor pauta para él, intentando siempre tener en cuenta los beneficios y las cargas que pueda tener esto para el éxito de la técnica, como nos ha dicho la doctora Slon, a largo plazo. Y tenemos que tener en cuenta fundamentalmente a la hora de prescribir 3 aspectos. La frecuencia, que hay diversas pautas dependiendo un poco de las necesidades del paciente. Hay pautas con 3 días a la semana, días alternos, incluso con 5 o 6 noches semanales. La duración, que como les he dicho, se tiene que adaptar un poco al sueño del paciente, que puede ser también variable. Y luego el volumen del líquido de diálisis, que suelen ser bajos, y con los nuevos monitores pues pueden oscilar entre 30 y 60 litros por sesión. La prescripción siempre se hace de una forma semanal. Estos son algunos estudios de pacientes en hemodiálisis nocturna y bueno, pues vemos, por ejemplo, en Canadá, que incluye 247 pacientes, el número de noches media era de 5, el tiempo de diálisis de 7,2 horas, el tiempo medio. Los pacientes pueden usar tanto fístula arteriovenosa como catéter y también hay algunos con un injerto vascular y también la opción de que estos pacientes hagan la diálisis de forma totalmente autónoma, que hagan la diálisis solos sin ningún tipo de cuidador. Estos son datos de un estudio europeo retrospectivo que corresponde a los primeros pacientes en Europa con monitores de bajo flujo y bueno, vemos también el número de sesiones pues 3,5, el tiempo total semanal es muy parecido, ¿no? Entre 7 y 8 horas, los litros por sesión entre 50 y 60 y también el acceso vascular. Para medir la dosis de diálisis, los que tratamos a estos pacientes sabemos que debemos utilizar otras fórmulas distintas. Hay que utilizar el KTV estándar porque es el que debemos usar cuando el paciente hace una diálisis más frecuente y el objetivo sería un KTV por encima de 2,3 siempre que sea posible. Un aspecto que también hay que tener en cuenta para la hemodiálisis nocturna es la anticoagulación. Los pacientes que están con hemodiálisis diaria frecuente, muchos de ellos no necesitan ningún tipo de anticoagulación para el circuito, pero en la nocturna prácticamente siempre es necesaria. Se deben utilizar heparinas de bajo peso molecular con unas dosis únicas y bueno, pues hay diferentes fármacos que se han utilizado. Y un aspecto también que a todos, bueno, pues en principio nos puede un poco hacer dudar de los beneficios de esa técnica es la seguridad del paciente, ¿no? Del que el paciente se dialice en casa y más si lo va a hacer por la noche. Y en este aspecto creo que es muy importante adelantarnos a los potenciales riesgos y los potenciales problemas a los que el paciente vaya a tener, ¿no? Y hay 2 aspectos muy importantes. En primer lugar, evitar las hipotensiones y para eso debemos ajustar la tasa de ultrafiltración, como hemos visto, a las tasas más bajas y utilizar dispositivos específicos para detectar fugas de sangre o el líquido de diálisis. Fundamental, y yo creo que esto es base, también la doctora lo ha dado, es hacer un entrenamiento adecuado en el que el paciente tenga y adquiera las capacidades y las competencias necesarias para que se pueda hacer la diálisis en casa y no enviarlo hasta que esto no esté completo. Para la diálisis nocturna, habitualmente, y aquí ahora en España solo lo tenemos con la posibilidad con el monitor de N-State, pues es recomendable, aunque no tendría que ser imprescindible, que el paciente conozca ya el monitor si ha hecho diálisis previa en el domicilio. Habría que hacer unas sesiones de entrenamiento adicionales para comenzar la terapia nocturna, para sobre todo atender los dispositivos, conocer los dispositivos de seguridad, establecer también la dosis necesaria para la anticoagulación y asegurar el acceso vascular. Y se recomienda que se haga una sesión completa en el centro para verificar que todo está correcto. Estas son las medidas que ya Pablo también las ha hablado. Se pueden utilizar los detectores de fuga de sangre, asegurar también las agujas para evitar una salida accidental de las mismas con este dispositivo de Secure-Clip o otro similar. Y luego, para evitar las fugas del líquido, pues estos son los dispositivos que tenemos, que bueno, corresponde a una bandeja donde va el monitor,
una especie de cartucho que se pone en el dializador para detectar las fugas y luego un sensor que detecta que pone la alarma para las fugas. Pero muy importante, desde luego, es que el paciente tenga el asesoramiento y la disponibilidad de que alguien le pueda atender en cualquier momento, ¿no? Con monitorización, ya sea telefónica, por smartphone, y la posibilidad en un futuro de la telemedicina pues puede facilitar la aproximación al domicilio. Una de las cosas que más pueden asustar al principio es que estos pacientes en hemodiálisis en casa o nocturna puedan tener efectos adversos. En realidad, los estudios que han evaluado estos aspectos pues muestran que la tasa de efectos adversos es muy pequeña. Aquí vemos un estudio con un grupo muy importante de pacientes. Vean cómo es excepcional que haya alguna complicación y sobre todo que sean eventos severos. Este otro estudio también analiza otro grupo de pacientes y tienen 7 efectos adversos durante un periodo muy prolongado y cómo la mayoría de estos efectos adversos están relacionados con errores humanos. De ahí la importancia de entrenar bien a los pacientes y reentrenarlos cuando detectemos cualquier dificultad. El perfil de pacientes, ya Pablo lo ha visto también, nos lo ha contado. En principio es cualquier paciente que esté motivado y quiera hacer la técnica o disponga de un cuidador para hacérsela. Y aparte del estilo de vida, bueno, pues algunos de estos pacientes estarían especialmente indicados para hemodiálisis domiciliaria, aquellos con un mayor riesgo cardiovascular, los pacientes muy obesos o con gran superficie corporal que se pueden beneficiar de una diálisis más frecuente y más tiempo, las embarazadas y las mujeres en edad fértil, este es un grupo claramente que se puede beneficiar de esa técnica, otros pacientes con patologías respiratorias, dificultad para controlar el fósforo o aquellos también con un acceso vascular que funcione un poco peor, porque daros cuenta que, como les decía, que se requieren unos flujos de sangre mucho más bajos que en la diálisis habitual, ¿no? Y, por tanto, yo creo que deberíamos ampliar el conjunto de candidatos que pueden beneficiarse de esa técnica. Y, bueno, ya para finalizar, es verdad que hay muchos beneficios, pero es una técnica con muy pocos pacientes y yo creo que ahí, bueno, pues es muy importante. Fernanda nos ha hablado de todas estas barreras que también son para la hemodiálisis nocturna, pero yo creo que tanto los profesionales y la educación que le damos a los pacientes somos la clave para poder implementar esta técnica. Ya para terminar, decir que la hemodiálisis domiciliaria nocturna es una nueva opción de tratamiento que podemos ofertar a nuestros pacientes y que va a permitir que disminuya el impacto de la enfermedad en sus vidas, que tiene beneficios claros tanto a nivel de pronóstico vital como en mejoría de la calidad de vida, y que ahora tenemos la oportunidad de ofrecerla a nuestros pacientes y que debemos avanzar en conocer, en capacitarnos y tener más información para poder ofertarla a los pacientes y facilitarles que la puedan elegir. Gracias. Pues muchas gracias, Uxi, por tu excelente presentación y abrimos al aforo el turno de preguntas y comentarios que consideréis. Adelante. Sí, hola. Excelente. Una situación que me gustaría a ver la opinión de los que tenéis ya programas amplios es el tema del personal. Habitualmente hacemos el personal que está en el área de DPS y programas amplios, que tenemos enfermera de mañana y de tarde para pues dar el soporte en esas horas del día. Pero para la diálisis nocturna, ¿cuál sería el contacto del paciente si requiere en un momento dado una consulta o algo? ¿El personal de hemodiálisis tenéis durante la noche es el que responde a esa, digamos, demanda? ¿Y cómo después este horario del personal se incluye dentro del modelo de que tengáis de contrato del personal del hospital? Porque cuando le hemos planteado, estamos intentando poner en marcha esto, ¿no? Y estamos valorando el tema de las estructuras, del espacio, hemos desplazado áreas para ocuparla, pero me voy a encontrar con que el tema del personal, ya para poner personal de peritoneal por la tarde he tenido dificultades. Entonces quisiera saber un poco cuál sería
la limitación o las posibilidades de alternativas a cualquier planteamiento. Gracias, Manolo, por la pregunta. Desgraciadamente, nosotros no disponemos a nivel del hospital, como tiene en Pamplona, un 24/7, me explico. Es decir, por la noche no tenemos cobertura. Sí que tenemos, coincidiendo con peritoneal, enfermera de lunes a sábado en turno de 12 horas, de hospital de día, de 8 a 8. Y realmente ha sido una dificultad. Entonces, ahora mismo los pacientes están súper entrenados, son pacientes, estos dos, muy seleccionados porque llevaban varios años con el monitor ya conocido. Primera historia. Segunda, las complicaciones son mucho menores porque la tasa de ultrafiltración es mínimo, el riesgo de hipotensión es 0. Y ellos saben desde hace mucho que ante cualquier problema lo único que tienen que hacer es desconectar y se acabó. O sea que la pregunta es, como siempre, empezamos con buena voluntad y no hemos tenido que pedir ningún recurso especial. Aparte de eso, sí que, y cubriendo las 24/7, sí que tienen las casas comerciales un teléfono de incidencias a la que pueden llamar, aunque sea por motivos técnicos, pero que muchas veces hay detrás un enfermero de producto que es capaz de resolver todo. No sé si me he explicado. Gracias. Sí que quiero insistir en la seguridad de la técnica. Por muchos enfermeros y médicos que tengamos de presencia física en la hemodiálisis de 3 días a la semana en el centro, las complicaciones son mucho mayores y la mortalidad peor que hacérselo uno en su casa. Porque al final es como si tienes que comer cada 3 días o cada 2 días. Seguro que llegas hambriento y seguro que la comida te sienta mal. Al hacértelo en casa tienes una pauta versátil, corta, fisiológica, con lo cual ni llegas infradializado ni sales con lo que los intensivistas llaman dialotrauma o sobredializados, que es lo que nos pasa, ¿verdad?, en el centro. ¿Alguna pregunta más? Autoridades. Bueno, enhorabuena por las presentaciones brillantes y sobre todo para los que nos dedicamos mucho a esto para entenderlo bien. Uno de los mayores cuellos de botella, por lo que veo, es el económico. De hecho, probablemente es el que obstaculiza muchas veces que nuestro país suba. ¿Hay estudios hechos en este sentido de, como dices tú bien, Pablo, lo que se puede ahorrar precisamente con la hemodomi por el tema de ambulancias, etcétera, etcétera? O como empiezan a decir los británicos con los HTA, Health Technology Assessment, que va ligado a los QALYs y que eso va ligado al reimbursement anual precisamente en los sistemas de salud públicos en Europa. Es que no sé muy bien. Nosotros. Sí que hay estudios coste-eficacia, en concreto hay un estudio, yo recuerdo uno danés, donde evidentemente la hemodiálisis 3 veces a la semana en casa es muchísimo más barata y conforme tú incrementas el número de sesiones, pues te va incrementando el coste. Luego hay que ver qué es lo que se está midiendo y cómo se miden las cosas. Y luego dentro del cuadrante de mejoría clínica e incremento de costes, cuál es el rango que estamos dispuestos a aceptar para mejorar la vida de nuestros pacientes, ¿no? Pues sí que hay algún estudio a este respecto. Europeos hay daneses que yo recuerde y americanos también hay donde cómo se ve cómo incrementando el porcentaje tanto de pacientes en DP como de hemodiálisis domiciliaria abaratas los costes. Realmente estudios de coste hay muchos a nivel de UK, de canadienses y de australianos, también americanos. El problema es que España funciona muy diferente que UK, que Estados Unidos y que Canadá. Entonces, realmente a nivel de España no tenemos un estudio de coste reciente, tenemos estudios muy antiguos. Lo que tenemos más actualizado está en el libro de hemodiálisis domiciliaria de la SEN, que ha escrito el compañero Ramón Ponz con sus compañeros, y realmente estamos en ello. Es un proyecto que queremos hacer un estudio de costes a nivel de España, aunque también hay que saber que cada comunidad funciona distinto. Entonces, aunque hagamos un estudio español, cada comunidad tiene sus peculiaridades, cada comunidad tiene sus precios y eso es una cosa que dificulta mucho el análisis de costes de forma globalizada.
El trasplante renal también el primer año consume mucho más dinero, pero luego se amortiza. O sea que realmente, ayer lo comentamos en la reunión del grupo, queremos hacer un estudio ya en España y para que se disipe cualquier tipo de duda. Lo que está claro es que las administraciones que miden el dinero, como por ejemplo la de Donald Trump, claramente cambió y favoreció la hemodiálisis domiciliaria, porque cuando hacen números a ellos les sale. Hola, muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. Y mi consulta es bastante práctica, es en relación al tema del descanso en el paciente que está un poco fatigado. Llevamos poco tiempo haciendo hemodiálisis domiciliaria y acabo de encontrarme con un paciente. Era para preguntar un poco cómo los acostumbráis a manejar. Supongo que depende de cada paciente, pero para saber un poco cómo hacerlo. Realmente eso se detecta en los seguimientos, en las visitas que vienen a revisión. Como los de peritoneal, les citamos cada 2 meses, a la misma vez que los de peritoneal, y realmente ves que el familiar, el cuidador, está cansado, que discuten mucho, que hay cosas que ya no rellenan las gráficas, o sea, ves que ya no está haciendo las cosas igual de bien que antes. Entonces, en ese momento, uno no tiene que esperar a que el paciente pida me voy al hospital, sino que lo detectas y se los ofreces. Oye, mira, yo creo que esto llevas mucho tiempo haciendo esto, ¿por qué no te tomas un descanso? ¿O por qué no dejamos que tu mujer descanse una semana? Y le pregunto a la mujer, ¿cuánto quieres descansar? ¿15 días? ¿Una semana? La mayoría de las personas necesitan una semana o 15 días para respirar, que les viene muy bien, y realmente lo que hay que pensar en eso es que es mejor que el paciente esté una semana o 15 días en el hospital que luego falle la técnica y lo tengas de por vida en el hospital. Entonces, realmente hay que tenerlo como una opción que muchas veces hay que plantearla porque ellos no se atreven a pedir, la mayoría, o los familiares no se atreven a decir porque sienten que le están haciendo daño a el cuidador siente que por hacer eso le hace daño al paciente. Entonces, creo que hay que detectarlo, ofertarlo y tener la estructura en el centro para poder asumir esos pacientes dentro de la unidad, el tiempo que lo necesiten. Generalmente, una semana, 15 días. A los 15 días te piden volver a casa. Y a ese respecto, Fernanda, perdona, Usi, ¿qué opinas de la opción de personal de enfermería que se desplace durante ese breve periodo de tiempo a casa del paciente y evite el desplazamiento hospitalario? Hemos hablado de la diálisis peritoneal asistida en la sesión previa a esta y realmente sería muy buena opción la hemodiálisis domiciliaria asistida, pero realmente no lo tenemos estructurado ni lo tenemos, digamos, integrado de momento de ninguna de las opciones. O sea que sí que sería una ayuda el poder ir a casa, pero creo que tiene más complejidad logística y de muchos factores el mandar a una enfermera a casa a que venga el paciente a la unidad de hemodiálisis habitual. O sea que para mi organización, por eso al principio decía que los retos y los factores de éxito son los que me han servido a mí, pero mis retos probablemente son diferentes en otro centro. Entonces, cada uno tiene que analizar cuál es su estructura y cuál es la manera en que puede asumir ese tipo de situaciones o enviando a la enfermera el que lo tenga disponible o recibiendo al paciente el tiempo que se necesite. Una cosa que quería comentar también, que yo creo que es muy importante que los pacientes, aunque tengan un cuidador, deben asumir todo lo que puedan ellos la diálisis. O sea, yo creo que hay que intentar que el paciente lo haga solo. O sea, hay muchos pacientes que están solos totalmente, que no tienen nadie, pero incluso aunque dispongan de alguien que pueda estar en casa o que pueda en un momento ayudar, enseñarlos a que hagan la diálisis solo, porque realmente la pueden hacer ellos solos, ¿no? Y cuanto menos cargues a otra persona, yo creo que eso también es un factor de éxito para los programas. Y a raíz de eso es parte del entrenamiento. Lo hablamos de forma muy rápida en los factores clave, pero eso que comenta Usi es muy importante porque realmente disminuye la carga del familiar. Si el paciente se tumba, se echa para atrás y que le haga todo el familiar, va a durar muy poco tiempo en hemodiálisis domiciliaria. O sea, hay que hacer lo más autónomo posible y en el punto donde no es autónomo, en ese punto que le ayude el familiar, no para toda la terapia, porque si es una actitud pasiva, es que los pasivos
están en el centro, no están en casa. Entonces, la actitud tiene que ser diferente, es más activa. Y luego hay que tener en cuenta que en el primer año también es cuando más se caen los pacientes en técnica domiciliaria, al contrario que en diálisis peritoneal, que se mantiene a lo largo de los años. En hemodiálisis domiciliaria es en el primer año donde más se nos pueden perder los pacientes, independientemente de que luego tengamos que aumentar la supervivencia técnica, como habéis comentado. Bueno, queda tiempo para una última pregunta porque ya nos pasamos. Bueno, felicitaros a los tres ponentes por las excelentes presentaciones. Y hay una cuestión que planteasteis muy bien, y es que normalmente las unidades de Acerca son las que suministran a los pacientes, es decir, personal que está íntimamente entrenado y que conoce la técnica y que deriva muy bien a la hemodiálisis domiciliaria porque plantean la elección a los pacientes. Entonces, una de las cuestiones que se plantea es que no provienen, todas las unidades de enfermedad renal crónica no aportan lo que tendrían que aportar. Y eso es un hándicap para la técnica. Y ahí debería formarse, pero también para mí sería importante que los hospitales se implicaran en las acreditaciones Acerca, porque uno de los puntos clave es la elección de técnica, el programa de elección. Y entonces, bueno, me gustaría saber qué pensáis vosotros al respecto. Y la segunda cuestión es, Usi, tú planteaste que el grupo de Tassén ya es conocido porque durante décadas ha estado dializando de noche todos los días, pero me has planteado que sería ideal un acceso vascular subóptimo. Me gustaría saber a qué le llamas tú acceso vascular subóptimo, porque son pacientes que se tienen que pinchar entre 6 y 7 días a la semana y mantener las agujas durante 6 horas, mínimo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que las unidades de ERCA son una parte importante, pero desde mi punto de vista tiene que estar todo el servicio implicado. Fernanda lo ha dicho también, porque los pacientes vienen de todos los lados. Vienen de la ERCA. No creo yo que muchas veces sea el sitio donde vienen más pacientes. El paciente que empieza por primera vez con un tratamiento renal sustitutivo, hay algunos que pueden ir a hemodiálisis domiciliaria, pero generalmente la técnica domiciliaria suelen ir más a diálisis peritoneal porque es más sencilla. Y el paciente tiene que venir de todos los sitios, tiene que venir de la unidad de hemodiálisis, tiene que volver del trasplante, tiene que haber una transferencia de DP. Yo creo que el enfermo que empieza diálisis desde la hospitalización, yo creo que todo el equipo tiene que estar un poco en el mismo camino de promover las técnicas domiciliarias y la hemodiálisis domiciliaria. Y en cuanto a lo del acceso vascular subóptimo, no me refiero a un acceso vascular que no funcione, sino que las necesidades del flujo de sangre son menores. Entonces, a lo mejor, pues un catéter que funciona un poco peor o una fístula que no da tanto flujo, pues puede ser suficiente para dializar al paciente por la noche. Bueno, pues creo que con esto podemos concluir esta mesa. Aquí los 5 tenemos unidades de hemodiálisis domiciliaria. Cada uno hemos empezado de una forma diferente, estoy seguro. En nuestro entorno nos hemos ido espabilando para generar el programa y al final hemos llegado al mismo objetivo. Así que todos vosotros estoy seguro que podéis montar una unidad de hemodiálisis domiciliaria.